rincones más oscuros y olvidados de nuestro mundo, existen secretos que nunca debieron ser grabados. Los fenómenos extraños en los campamentos y pantanos de América son tan aterradores que quienes los presencian jamás lo olvidan, y lo que sigue podría cambiar todo lo que creías saber sobre las criaturas que habitan en estos lugares. Si es tu primera vez aquí y te fascinan los misterios de lo inexplicable, suscríbete y prepárate, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar si estamos realmente solos en el planeta. Comencemos en un lugar tan remoto que, por su naturaleza salvaje y peligrosa, pocas personas se atreven a explorar a solas. Un pantano en el norte de Florida. Es de noche. El aire está pesado y lleno de los ruidos característicos de la naturaleza, insectos, ranas y el crujir de las hojas bajo los pies. Mark H., un hombre de 32 años, había decidido acampar en este lugar alejado de todo, con la única compañía de su cámara nocturna. A medida que ajustaba su equipo, el silencio fue interrumpido por un sonido inquietante, un ruido como si algo o alguien estuviera levantándose del barro. En ese instante, la luz de su linterna se movió rápidamente, iluminando la figura de una criatura que jamás habría esperado encontrar. Ante sus ojos apareció una forma humanoide, con la piel de un gris verdoso y cubierta por una capa viscosa que reflejaba la luz, como si fuera resbaladiza. Su tamaño era imponente, brazos largos que colgaban hasta sus rodillas. Su postura erguida, como la de un hombre, pero su naturaleza claramente no humana. El sonido del agua salpicando bajo sus pies no cesaba mientras la figura avanzaba lentamente por el pantano, desplazándose sin hacer ruido, como si no tuviera prisa, pero sí una presencia dominante sobre el terreno que pisaba. La criatura levantó la cabeza, y Mark, paralizado, sintió como el miedo le helaba la sangre. Aquella criatura le observaba fijamente, con unos ojos que brillaban intensamente, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Su boca se abrió, revelando una fila de dientes afilados, imposibles de ignorar. Un tipo de dientes que, según los biólogos, no se asemejan a los de ninguna especie nativa de la zona. En ese momento, Mark dio un paso atrás, provocando un crujido en el suelo, un sonido que rompió el silencio de la noche. La criatura reaccionó inmediatamente, deteniéndose en seco y observando hacia donde se encontraba Mark. Se quedó inmóvil durante 3 largos segundos, que parecieron horas. Luego, dio un paso hacia adelante, pero algo lo detuvo. Parecía incapaz de abandonar el agua. Sin hacer ningún otro movimiento amenazante, la criatura se desvió, se deslizó hacia la niebla espesa que cubría el pantano, y desapareció por completo. El aliento de Mark aún se siente acelerado cuando recuerda lo sucedido. Al día siguiente, cuando regresó al lugar con algunos amigos, encontraron algo aún más desconcertante: huellas profundas y alargadas en el barro, como si la criatura hubiera estado allí mucho tiempo. La evidencia, aunque impactante, no fue suficiente para que los expertos ofrecieran una explicación clara. Algunos hablan de una especie desconocida de humanoide anfibio. Otros sugieren que se trataba de un skunk ape, una variante de Bigfoot que habita en los pantanos. Pero nadie sabe realmente qué fue lo que Mark grabó esa noche. La pregunta persiste: ¿qué hubiera pasado si Mark hubiera dado un paso más en esa oscuridad? Nadie sabe la respuesta, pero el misterio permanece. Viajemos ahora a otro pantano, en Luisiana, un lugar que, según los lugareños, guarda más secretos de los que están dispuestos a contar. Jake Miller, de 41 años, se encontraba acampando cerca de un estanque negro, justo al borde del pantano. Era noviembre, y la atmósfera pesada y húmeda de la zona hacía que todo pareciera más denso de lo habitual. Jake, sin embargo, estaba tranquilo, instalado en su tienda con su cámara infrarroja enfocada para capturar cualquier movimiento de los animales locales. Al principio, nada parecía fuera de lo común, pero como en el caso anterior, la tranquilidad se rompió cuando, a eso de las 9 de la noche, el agua del pantano comenzó a agitarse violentamente. No fue un pequeño chapoteo, sino un bullicio considerable, como si algo enorme estuviera moviéndose bajo la superficie. De repente, el agua explotó hacia arriba, y de esa masa de barro y agua surgió algo completamente inesperado. Una criatura que, a simple vista, podría haberse confundido con un cocodrilo, pero al observarla más de cerca, se hizo evidente que no era un reptil común. Su cuerpo era largo, cubierto por una piel dura y de tonalidad oscura, como si tuviera una especie de armadura. Su cuello era grueso, y su rostro, a pesar de la semejanza con un cocodrilo, mostraba una peculiaridad. No caminaba como un animal normal. Se erguía sobre sus patas traseras, caminando de forma casi humana, con una lentitud que resultaba inquietante. Lo más extraño ocurrió cuando, al acercarse 2 perros de caza, la criatura no atacó. En lugar de eso,
La observó detenidamente, con sus ojos reflejando la luz infrarroja de la cámara. No hubo ningún signo de agresividad, sino una quietud ominosa, una sensación de que la criatura evaluaba la situación. Los perros, nerviosos, se retiraron, pero no antes de que la figura de la criatura se levantara, moviendo su cuerpo hacia tierra firme. A la mañana siguiente, Jake dejó el campamento, aún con la inquietante imagen de la criatura grabada en su mente. Sin embargo, poco después, los vecinos informaron que 2 perros habían sido encontrados muertos cerca del pantano, con marcas de mordiscos inusuales que no coincidían con las de un cocodrilo. Algunos afirmaron que era un gator mutante, otros, más escépticos, sugirieron que se trataba de un mito local hecho realidad, un ser mitad reptil, mitad humano. Ahora, déjame llevarte a una de las regiones más remotas de la Tierra, el Amazonas. En este vasto y misterioso ecosistema, el peligro acecha tanto de día como de noche. Daniel R., un guía local de 36 años, se encontraba con 2 amigos, acampando cerca de un afluente del Amazonas tras un día de pesca. Ya caída la tarde, el agua del río comenzó a retroceder levemente, exponiendo las orillas fangosas y las raíces colgantes de la jungla. La calma era total, hasta que un movimiento extraño en la superficie del agua rompió la quietud. Al principio, pensaron que se trataba de un tronco caído, pero lo que apareció ante sus ojos no era nada natural. Una gigantesca anaconda emergió lentamente del agua. Su tamaño era completamente fuera de lo común. El grosor de su cuerpo era comparable al de un tronco de árbol, y lo que veían en la cámara no era más que una pequeña sección de la criatura. Cuando se movió, el agua se agitó violentamente, como si un bote gigante estuviera dando vueltas. La masa de su cuerpo, que aún permanecía bajo el agua, parecía interminable. El grupo, en completo silencio, observó desde una distancia segura. El repentino giro de la anaconda levantó olas tan grandes como las que provocan los barcos más enormes. La criatura no hizo ningún movimiento agresivo, pero su presencia era tan imponente que se sintió como una advertencia. Ninguno de los hombres se acercó más, y al final, decidieron abandonar el lugar antes de que algo más pudiera suceder. Imagina por un momento que ves una serpiente más grande de lo que creías posible, de un tamaño que ni los locales en la región han llegado a comprender por completo. Nadie sabe con certeza cuán larga puede ser, pero lo que se sabe es que la anaconda que Daniel grabó esa noche podría haber sido una de las más grandes jamás vistas. La comunidad local sigue llamándola la dueña del río, un ser legendario cuya existencia ha sido rechazada por la ciencia pero aceptada por generaciones de habitantes. Estos encuentros extraños no se limitan solo a las selvas del Amazonas o los pantanos de Luisiana. Desde criaturas humanoides hasta reptiles gigantes, el mundo está lleno de fenómenos que desafían nuestra comprensión. Si pensabas que eso era todo, lo que viene a continuación es aún más impactante. Lo que sigue podría cambiar para siempre nuestra percepción sobre los misterios naturales que aún no hemos resuelto. En los Everglades de Florida, un área famosa por su misterio y naturaleza salvaje, un hombre grabó algo que muchos aún no pueden explicar. El sonido del viento moviéndose por las hierbas y el canto lejano de las aves fue interrumpido por la presencia de una figura extraña que se movía por un campo en medio de la maleza. Este no era un ser común, ya que su postura erguida y sus movimientos lentos pero decididos no se parecían a nada que se pudiera encontrar en el ecosistema local. La criatura caminaba de manera tranquila, como si conociera el terreno como la palma de su mano, sin prisa, pero con una presencia imponente. Lo que más sorprendió al hombre que grababa fue la forma en que la figura se desplazaba. No parecía ser humana, pero tampoco era completamente animal. Con una figura oscura, casi difusa entre las sombras del atardecer, algunos expertos locales llegaron a sugerir que podría tratarse de un skunk ape, una especie similar a Bigfoot que se rumorea habita los pantanos de Florida. Esta criatura, en lugar de ser una leyenda más, parecía estar mucho más cerca de la realidad de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los skunk apes, según las historias locales, son conocidos por su habilidad para moverse silenciosamente a través del pantano. Y aunque su existencia nunca ha sido confirmada científicamente, el testimonio visual de esta grabación ha generado más preguntas que respuestas. ¿Era realmente un skunk ape o simplemente otro mito de la región? Nadie sabe con certeza, pero el hecho de que lo que grabó este hombre no se asemeja a nada conocido por la fauna de la zona deja más dudas que tranquilidad. Un caso aún más desconcertante ocurrió en Achafalaya Basin, en Luisiana, otro pantano famoso por sus leyendas y criaturas misteriosas. Esta vez, el testigo era un hombre que, al igual que en los Everglades, decidió acampar en la remota región. Mientras grababa, su cámara capturó una figura gigantesca que caminaba lentamente a través del barro del pantano. La criatura, que parecía moverse con la calma de un animal acostumbrado a su entorno,
mostraba una característica que no dejaba lugar a dudas: su postura erguida. Era un hombre, o más bien algo que se asemejaba a un hombre, pero que no lo era del todo. La figura, de gran tamaño, tenía un aire casi familiar, pero su naturaleza era completamente desconocida. Al día siguiente, cuando el hombre regresó al lugar, descubrió huellas profundas y anchas, que no podían ser humanas, pero tampoco se asemejaban a las de un animal común de la región. Las huellas eran de un tamaño impresionante, mucho más grandes de lo que podría haber dejado un simple ser humano, y con una longitud y una forma que coincidían con las descripciones de lo que algunos llaman Bigfoot. Este incidente, como muchos otros, divide a la comunidad. Algunos dicen que se trata de una criatura prehistórica sobreviviente. Otros aseguran que se trata de un fenómeno completamente inexplicable. Sin embargo, la evidencia de las huellas sigue siendo un misterio. Las teorías abundan, pero lo que parece claro es que el pantano guarda secretos aún por descubrir. A lo largo del mundo, los casos extraños siguen apareciendo, y otro de esos avistamientos se dio en un río, donde una grabación capturó algo que muchos creyeron ver en sus peores pesadillas. Un grupo de criaturas parecidas a gusanos que salían de un tronco podrido. No era una invasión de insectos, sino una especie más perturbadora. Estas criaturas, conocidas como shipworms, son moluscos marinos que, a pesar de su apariencia grotesca, tienen una explicación científica. Estos moluscos perforan la madera y la consumen desde el interior, y lo que parecía un enjambre de gusanos era, en realidad, una colonia de shipworms. Su aspecto, sin embargo, es lo que hace que este video sea tan perturbador. En lugar de verse como un simple gusano, las criaturas que emergen del tronco parecen algo salido de una película de terror. La imagen del tronco, siendo completamente perforado y desintegrado desde dentro, generó una sensación de repulsión en muchos, pues es imposible no pensar en la rapidez con la que una estructura de madera podría ser destruida de esta manera. Aunque los shipworms son conocidos por los expertos, su apariencia en este video fue tan impresionante que muchos pensaron que se trataba de una escena ficticia. Lo que no se puede negar es que estos gusanos no son como los que vemos en la Tierra, y su capacidad para destruir madera ha sido documentada a lo largo de la historia marítima, lo que da una sensación de realismo perturbador al caso. Sin embargo, es su apariencia, una vez que son expuestos, lo que realmente causa escalofríos. Hablando de fenómenos extraños, uno de los casos más inquietantes ocurrió en Hawái, durante una carrera en un bosque cercano. Una mujer que participaba en la carrera decidió tomar algunas fotos mientras recorría el sendero. Una de esas fotos, que parecía ser simplemente una toma de recuerdo, reveló algo mucho más inquietante. En la imagen, entre los árboles podía verse una figura alta y oscura, observando hacia donde ella estaba. La sorpresa llegó cuando la mujer y su amiga revisaron las fotos y notaron una figura extraña entre la vegetación, mirando directamente hacia ellas. La figura no era una sombra ni una ilusión óptica, sino una presencia tangible que no parecía encajar con nada que las dos mujeres hubieran visto antes. Lo que hace que esta fotografía sea aún más desconcertante es la relación con la leyenda local de los Night Marchers, espíritus guerreros de la antigua Hawái que, según los relatos, aparecen en noches especiales, especialmente durante eclipses o momentos de gran significado espiritual. Estos espíritus son conocidos por su forma humana, pero con una presencia sobrenatural. Los locales afirman que aquellos que los ven suelen ser perseguidos por una sensación de angustia o pesadillas recurrentes, algo que la mujer de la fotografía experimentó, aunque nunca habló públicamente de ello. ¿Fue un simple juego de luces, o la presencia de un ser espiritual que se negó a ser ignorado? Cambiando de lugar nos encontramos en un campo desolado, donde un hombre tropezó con una figura aún más extraña y desconcertante. Al caminar por un campo, descubrió lo que parecía ser una criatura humanoide extremadamente delgada, con miembros largos y retorcidos que daban la impresión de que la criatura estaba exhausta o había estado mucho tiempo sin moverse. Sus huesos se marcaban bajo la piel, y su cuerpo parecía deformado de una manera que no podía explicarse fácilmente. La criatura, que parecía más un ser perdido que una amenaza, fue rápidamente etiquetada por muchos como un goblin o un elfo debido a su aspecto tan peculiar. El hombre, al encontrarla, se sintió inmediatamente inquieto y decidió grabar rápidamente el momento, capturando el movimiento lento y cansado de la criatura. Sin embargo, nunca se supo qué ocurrió con ella después. Algunos aseguran que la criatura desapareció en medio de la oscuridad, mientras que otros afirman que este fue solo el último avistamiento de una leyenda local de seres pequeños y extraños, conocidos por aparecer en lugares remotos y deshabitados. La falta de pruebas claras ha dejado a muchos con más preguntas que respuestas,
Pero lo cierto es que esa noche, el campo se llenó de una extraña tensión que nadie pudo comprender completamente. Ahora, viajamos a México, donde un grupo de exploradores se aventuró en una cueva en las montañas. Lo que grabaron en su cámara era tan impresionante que nadie ha querido regresar a ese mismo lugar desde ese entonces. En la grabación, se observa a una criatura con escamas brillantes, ojos reflectantes y alas pequeñas, moviéndose a través de las rocas de la cueva. Su forma parecía la de un dragón, tal como lo describen las leyendas antiguas. A pesar de las imágenes claras, la aparición de tal criatura nunca ha sido confirmada. Lo que sí se sabe es que la sensación de peligro era palpable en el aire, y el grupo decidió abandonar la cueva de inmediato, sin dar ninguna explicación más. Si pensabas que lo anterior ya era impresionante, lo que sigue podría cambiarlo todo. Deja tu comentario sobre qué piensas acerca de estos casos. Y si quieres conocer más historias que desafían la lógica, asegúrate de seguir viendo, porque aún hay mucho por descubrir. La selva amazónica es, sin duda, uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos del planeta. En sus rincones más profundos, los secretos aún permanecen ocultos, y lo que los lugareños han conocido por generaciones como leyendas podría tener más de cierto de lo que nos atrevemos a imaginar. En uno de estos rincones olvidados del Amazonas, se ha grabado algo que desafía toda lógica: un calamar gigante, no en el mar, sino entre los árboles de la selva. Este ser, con sus tentáculos largos y su cuerpo viscoso, emerge lentamente desde las aguas poco profundas, deslizándose hacia la tierra firme con una calma inquietante. La grabación muestra una criatura que parece una mezcla entre un calamar marino y algo mucho más antiguo, algo que podría haber estado en la tierra mucho antes de que los humanos pisaran estos territorios. Los habitantes locales, que han vivido cerca de la cuenca del Amazonas durante siglos, creen que este calamar es más que una simple anomalía biológica. Según las historias que se transmiten de generación en generación, estos calamares gigantes están relacionados con un mal augurio, un signo de que algo terrible podría ocurrir si son vistos. Se dice que estos calamares, con su tamaño impresionante y su aspecto sobrenatural, guardan secretos sobre la selva, secretos tan oscuros que ni siquiera las leyendas se atreven a describir por completo. El video muestra a la criatura moviéndose entre los árboles, utilizando sus tentáculos para agitar el agua y envolver lo que se encuentra a su paso. ¿Es una especie desconocida que ha estado viviendo en la selva durante siglos o un antiguo ser olvidado que los humanos no han comprendido aún? A miles de kilómetros de distancia, en un oscuro y profundo bosque, un hombre grabó algo aún más desconcertante: una pequeña criatura de color verde con alas cristalinas. La grabación es tan nítida que permite observar cómo la criatura se desplaza lentamente entre las hojas caídas del suelo. Aunque a simple vista podría parecer un insecto, su aspecto y comportamiento son claramente anómalos. La criatura, que no mide más de unos pocos centímetros, vuela con una gracia que recuerda a un hada de los cuentos antiguos. Los ojos brillan con una intensidad que parece hipnotizar a quien la observa, y su presencia parece estar fuera de lugar, como si perteneciera a un mundo de fantasía, no a uno que se puede encontrar en la naturaleza. Algunos testigos sugieren que lo que fue grabado podría ser una nueva especie de insecto, mientras que otros argumentan que se trata de un juego de luces o un error de percepción. Sin embargo, para los que han vivido en la zona, este tipo de avistamiento no es tan raro. Muchos lugareños creen que lo que grabó este hombre podría ser uno de los muchos seres pequeños y etéreos que habitan los bosques, criaturas que rara vez se dejan ver. Los mitos hablan de estas criaturas como seres mágicos, protectores de la naturaleza, y magia invisibles hasta que un evento extraordinario les haga salir a la luz. ¿Era un insecto con habilidades nunca antes vistas o un ser de otro mundo, similar a los duendes o hadas de la mitología? En otro rincón oscuro del mundo, un hombre se adentró en un bosque maldito, y lo que grabó se encuentra entre los avistamientos más escalofriantes. Mientras caminaba por este lugar, vio a lo lejos una figura pequeña, casi humana, pero con una presencia inquietante. Al acercarse, vio a un anciano de aspecto extraño, con un bastón torcido, mirando al hombre fijamente, sus ojos vacíos, como si no estuviera mirando realmente, sino mirando a través de él. La figura no mostró ninguna amenaza inmediata, pero la sensación que provocaba era aterradora. No era un hombre común, era algo más,
algo que se escondía en las sombras del bosque, esperando ser encontrado. Este avistamiento fue filmado en un bosque donde los lugareños cuentan historias de espíritus y seres de otra dimensión. Los habitantes creen que lo que el hombre grabó podría ser un espíritu o una trampa de un gigante disfrazado como parte de una tradición ancestral. Lo que parecía un simple anciano podría ser un ser atrapado entre mundos, esperando a que los incautos caigan en su hechizo. El hombre que filmó este evento abandonó el lugar rápidamente, pero la imagen del anciano lo siguió durante días, como una pesadilla persistente. ¿Qué era realmente esa figura? ¿Un espíritu, un ser atrapado entre mundos o algo aún más peligroso? En un giro aún más desconcertante, un video grabado en una zona remota mostró a una criatura atrapada en una jaula, dejando a todos los testigos perplejos. Su cuerpo era delgado y su piel negra brillante, casi como si estuviera hecha de un material que no se veía en la naturaleza. Con extremidades largas y una postura inhumana, la criatura parecía estar atrapada, pero su mirada fija sugería que era mucho más inteligente de lo que parecía. Muchos la compararon con las descripciones tradicionales del chupacabras, un ser extraño que se alimenta de sangre. Sin embargo, las diferencias eran claras. Este ser no tenía la apariencia de un animal tradicional, sino de una criatura que podría haber surgido de las peores pesadillas. Aunque la jaula parecía un cautiverio, la criatura nunca mostró signos de pánico, solo una quietud inquietante. Algunos expertos sugirieron que se trataba de un animal desconocido, mientras que otros afirmaron que lo que se grabó no era de este mundo. La respuesta, hasta ahora, sigue siendo un misterio. Finalmente, en un acantilado remoto, un excursionista grabó una figura que, a simple vista, parecía un dragón. Con escamas metálicas brillando bajo la luz del sol, la criatura se desplazaba de una manera que desafiaba la lógica. El video muestra a la criatura moviéndose con facilidad por las rocas, casi como si fuera parte del paisaje. Algunos expertos han debatido si el video es real o si se trata de un CGI muy bien logrado. Lo que está claro es que la criatura registrada en el video no se asemeja a ningún animal conocido y que su apariencia provoca más preguntas que respuestas. La imagen de lo que parece un dragón, con su cuerpo largo y sinuoso, ha dejado a muchos fascinados y aterrados por igual. La idea de que un ser de este tipo podría existir en la naturaleza sigue siendo un enigma, y la controversia sobre su autenticidad ha dividido a los expertos. ¿Es un antiguo ser prehistórico que ha sobrevivido en los rincones más remotos del planeta, o simplemente un efecto visual creado digitalmente? Nadie sabe con certeza, pero el video plantea más preguntas de las que pueden responderse. En un rincón remoto de Japón, se ha grabado una criatura que desafía toda lógica y ha dejado perplejos a los testigos. Un hombre, mientras paseaba por un campo solitario, captó con su cámara lo que parecía una gigantesca figura bípedo. La criatura tenía el cuerpo de un ave gigante, pero lo que más desconcertó a quien la grababa era su rostro. En lugar de un pico o una cara típica de ave, la criatura poseía una cara de gato, con grandes ojos penetrantes y cuernos que salían de su frente. A pesar de su extraño aspecto, la criatura se movía con una gracia inquietante, avanzando lentamente entre la hierba, como si estuviera familiarizada con su entorno. Los aldeanos cercanos, al ver las imágenes, se apresuraron a identificarlas con una de las leyendas más antiguas de la región, el bacaneo, un demonio felino que se dice aparece en forma de animales híbridos, con la capacidad de provocar terror a los habitantes. Según las historias tradicionales, el bacaneo no es una criatura común, sino un ser de otra dimensión que se presenta de manera misteriosa, en ocasiones como un felino, en otras como una criatura con alas, pero siempre con un propósito siniestro. Para los locales, la aparición de un ser con características tan peculiares no era una simple coincidencia, sino una señal de que las antiguas leyendas podían ser mucho más reales de lo que se pensaba. Los ojos brillantes de la criatura, la manera en que se desplazaba sin prisa, pero con determinación, solo aumentaron la sensación de que este ser tenía un propósito mucho más oscuro que simplemente pasearse por el campo. A muchos miles de kilómetros de allí, en un campo soleado, se grabó a otra criatura igualmente inquietante, que parecía un ser salido directamente de una de las leyendas urbanas más conocidas, el chupacabras. Esta criatura, captada por un hombre que paseaba por la zona, se mostró como una figura delgada, con una piel grisácea y extremidades largas y desproporcionadas.
el ser caminaba lentamente por el campo, moviéndose de una manera que, aunque no era especialmente rápida, transmitía una sensación de amenaza inminente. Sus ojos, aunque pequeños, reflejaban la luz del día de manera que no era posible evitar mirarlos, y su cuerpo, cubierto de una extraña piel, parecía estar diseñado para pasar desapercibido en su entorno natural. Los lugareños que vieron el video no tardaron en hacer la conexión con el chupacabras, esa figura mítica que, según las historias, se alimenta de la sangre de animales pequeños, como aves y ganado. Los expertos que estudiaron el video intentaron descartar que fuera un animal conocido, pero lo que más desconcertó fue la postura y los movimientos de la criatura, que no se asemejaban a los de ningún animal de la zona. Algunos dijeron que podría ser una especie rara o incluso una mutación de algún otro ser, mientras que otros, más escépticos, sugirieron que todo podría haberse tratado de una ilusión o una broma bien elaborada. Sin embargo, las imágenes fueron lo suficientemente impactantes como para mantener la duda en el aire. Los que creen en la existencia del chupacabras ven este video como una posible evidencia más de que la criatura de las leyendas no es solo un mito. En un pequeño pueblo cercano a un lago, un hombre grabó algo aún más desconcertante. Mientras pescaba cerca de la orilla, observó una figura peluda y gigantesca que emergía del agua con una velocidad asombrosa. La criatura, que al principio parecía un animal común, pronto dejó claro que no se trataba de ningún ser habitual. Con un cuerpo cubierto de pelo espeso y oscuro, y un tamaño mucho mayor que el de cualquier animal local, la figura salió del agua, agarró un pollo que se encontraba cerca, y en cuestión de segundos, desapareció de nuevo en las aguas profundas. La rapidez con la que la criatura se movió dejó a todos sin palabras. Los aldeanos, al ver las imágenes, no tardaron en hacer la conexión con las leyendas locales. Muchos hablaron de un antiguo monstruo que habita el lago, una criatura que solo se muestra a aquellos que se atreven a acercarse demasiado a su territorio. Para ellos, la aparición de este ser no era un simple accidente, sino una confirmación de que las leyendas sobre monstruos lacustres no eran solo cuentos inventados para asustar a los niños. Algunos, sin embargo, sugirieron que podría tratarse de un animal desconocido, una especie que se había mantenido oculta durante siglos en las profundidades del lago. A pesar de las explicaciones posibles, la imagen de la criatura peluda y su comportamiento tan inusual dejaron una marca imborrable en todos los testigos. Otro avistamiento más escalofriante ocurrió en un bosque, donde un ser de pelaje oscuro y ojos brillantes fue grabado arrastrándose por el suelo en una postura que recordaba a las leyendas de hombres lobo. La criatura, que parecía moverse con una agilidad sorprendente, se acercaba a la cámara sin ningún signo de miedo. Lo más aterrador de todo fue el momento en que se puso de pie, mostrando su tamaño imponente. Con una postura erguida que no dejaba lugar a dudas, era un ser que, a pesar de sus características animales, parecía mucho más humano de lo que cualquiera podría imaginar. Su pelaje oscuro y su mirada penetrante, con ojos que brillaban intensamente en la penumbra del bosque, hicieron que el testigo se sintiera paralizado por el miedo. Los testigos del video no tardaron en compararlo con la figura de un hombre lobo, un ser mítico que aparece en las leyendas de diferentes culturas alrededor del mundo. La rapidez con la que la criatura se movió y la forma en que se levantó para enfrentar a la cámara hicieron que muchos se preguntaran si lo que se veía era simplemente una leyenda que había cobrado vida. Los expertos, al analizar las imágenes, no pudieron llegar a una conclusión definitiva sobre lo que realmente era la criatura, pero la sensación de que era algo mucho más primitivo y oscuro que un simple animal quedó clara. Finalmente, en los bosques de Michigan, una cámara grabó a una criatura extremadamente delgada y pálida, con un cuello curvado que se desplazaba de una manera extraña, provocando teorías sobre wendigos o criaturas aún más antiguas. La figura, de un tono enfermizo, parecía moverse con un propósito, aunque sin un rumbo claro. Su aspecto desnutrido y su comportamiento errático hacían que todos los que veían las imágenes se preguntaran si lo que había sido grabado era una criatura maldita, una entidad que había estado acechando en los bosques durante siglos. La teoría del Wendigo, un ser que se alimenta de carne humana y que está asociado con la desolación y la maldición, fue rápidamente propuesta por los lugareños, que aseguran haber escuchado historias similares durante años. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte para seguir explorando estos misterios incomprendidos. Nos vemos en la próxima.